Si quieren seguir comiendo, coman. Kumei. De la palabra kumei, bueno, pero kumei es para, sobre todo para las comidas, de que estás a tu. Kumei. ¿Vale? Ya, vamos a continuar. Aquí está pormenorizado lo que estábamos viendo en la imagen anterior. Luca es casa. Entonces, escucha Luca, edificio. Casa grande, literalmente. ¿Ya? Son las formas que construimos palabras para referirnos a cosas de ciudad. ¿No? Ya futuro en Luca, los restaurantes. Literalmente casa en donde se come. Pero de Atuwe, cancha. Que por cierto, cancha es una palabra andina. No es del español, es del aymar. Literalmente lugar donde se juega la pelota. La Huentúe lugar, hospital, lugar de los remedios, ¿no? Yo diría Tremolchehue, lugar donde se sana a la gente, pero a la gente no le gusta, parece esta palabrita en una canción. Nunca he tenido éxito, pero a mí me gusta. La siguiente es Miyakawe lugar, ¿no? Mercado, literalmente lugares donde se anda a comprar. Y finalmente Kimentúe lugar, colegio. Literalmente casa en donde se enseña. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda con estas palabritas que estamos hablando? Para hablar de lugares, edificios de ciudad. ¿Hay alguna que conozcan que no esté acá? ¿Quizás? Claro, ¿eso cómo lo dirían ustedes? Bueno, ¿no se juega palín? ¿Palín o no? ¿Palín? Ah, palín. Porque palín es jugar al palín. Entonces se juega la chueca, palín. Yo lo conozco como palígono, pero palín tú. Que bueno, el pali es la pelotita. El pali es la pelotita, palín es jugar con esa pelotita. Bueno, palín tú, ¿usted lo conoce? Yo siempre había escuchado palígono. ¿Quiénes lo conocen? ¿No está acá? ¿Quién tiene la lista? Perdón. ¿Nadie? ¿No ha llegado a mi mano? ¿Será eso que está abajo en mi... ¿Sí? ¿Quién habrá dejado un poco así? Pero personas de acá que no. Ya, ¿feliz? Sigamos. También falta. Quiñeque verbo, algunos verbos, algunas acciones que van a ser importantes con respecto de los lugares. ¿Ya? Muy sencillo, nada demasiado complejo, pero ya que estamos pasando materia hay que tener las herramientas, ¿no? Trecar es caminar. Trecar. Caminar. Trecaimán es marchar. O las marchas, movilizaciones. De repente van a ver afiches donde dicen Mapuche Trecaimán, marcha Mapuche. Probablemente va a haber una alguna. Trecaimán. Literalmente es como caminar con un propósito. Eso más o menos significa. Y caminar es caminar, no voy a caminar porque sí. Trecaimán es como caminar por algo. Puran es subir, uno de repente dice, sube por esta calle. Y naden es bajar, naden. Puran, subir, naden, bajar. No recuerdo que viene nadando, como al bajar el sol, la tarde. Y habíamos mencionado Alupura Luca. Casa levantada hacia arriba. Alupura Luca. Y alum significa mucho. Alupura es levantar mucho. Subir mucho. ¿Entienden? ¿Sí? Estas
estas cositas nos van a servir para cosas bien interesantes. ¿Ya? Antes habíamos hablado de las cosas en las que vamos a un cierto lugar, ¿no? Aquí sucede algo muy importante y que me gustaría plantearles, que es que en general, y hay gente que lo usa de esa forma, y está bien, se usa Chenmeu como por qué. Chenmeu o Chenmeu o Chemu, como si fuera por qué. ¿Por qué? Sin embargo, la palabra en verdad para por qué es chumielu. ¿Ya? Ahora, hay gente que lo va a usar así, quiero que sepan eso, ¿no? Y está bien, pero va a haber gente que va a hacer esta otra distinción donde dicen que Chenmeu es en que. Chenmeu amuini, ¿en qué fuiste? Cambia la pregunta, ¿sí? ¿Por qué fuiste a en qué fuiste? No sé. Chenmeu amuini, Yel Chicago es meo amuini. Es mito, ¿no? Yel Chicago es meo. Cicleta meo amuini. En bicicleta, ¿no? No es distinto de cómo se usa en español eso, ¿ah? Auto meo o amucao es meo amuini. Ahí obviamente la pregunta no está haciendo ¿por qué fuiste? Sino sería chumielu amuini. Chumielu. Chumielu es por qué. ¿No? Es la última letra de Chumielu. Chumielu. Y eso son las palabras que estábamos hablando antes. Avión, ¿no? Por ejemplo, avión. ¿Cómo se imaginan que se puede decir avión? Que eso es como culturación, o sea, le dan una palabra como al mismo. Algo puede ser otra cosa, pero. O sea, ya, pues. Pero sí. Sino que se apropia la palabra y se modifica. Pero ahora sí. Ahí hay dos formas de pensar, porque cuando le pregunté a mi profesor, pensando esto, en Mapudungun, en la ciudad, le preguntó a su mamá, ¿cómo le diría usted al avión? La mamá miró al cielo, muy reflexivamente, y dijo, Pañilwe Unión, pájaro de cielo. No es que viene un pájaro de cielo, uno dice, bueno, los pájaros pasan por el cielo y esto es de cielo. Así se entendió, pero en verdad un avión no es un pájaro de cielo. Entonces, ¿para qué sirve el avión? Para volar. ¿Y cómo es volar? Mopun. Mopun. Volar. De hecho, muy curiosamente, Mutu son las alas de los pájaros. Entonces, literalmente es como aletear. Mopun, volar. Entonces, ¿cómo será el instrumento que sirve para volar? ¿Cómo había dicho? Eso es otra cosa. No estamos hablando de ese. Yo no sé eso. Sería mutu, hue, instrumento que sirve para volar. O, por ejemplo, el aeropuerto también podría ser. Lugares donde se puede. No sé si ustedes van a consumir esas cosas del aeropuerto. Pero bueno. Uno puede decir, Chenmeu amuini Willy Wapuna, ¿en qué fuiste a la Tierra del Sur? Y bueno, muy poco en Amuini, en avión. La otra no sé si a uno le llegaría muy lejos, necesariamente, porque se queda por ahí. Pero. Eso es otra cosa, yo no sé. Eso son las dos con 10. Muy poco, sí, las dos. Es muy poco.
¿Se entiende esto? ¿En qué? Ya. Ya que estamos hablando de lugar, ya que estamos hablando de en qué, de caminar, andar, dar indicaciones de dónde están las cosas, tenemos que aprender a darle indicaciones. Para dar indicaciones en Mapudungun hay básicamente dos formas. Son dos formas que son gramaticalmente muy distintas y hay una que es algo distinto a lo que hemos estado estudiando, pero en verdad no son muy difíciles. Estas dos formas son el futuro y el imperativo. Tienen una pequeña diferencia más de cortesía que otra cosa, pero para significar de todas formas dar una orden o una indicación. Por ejemplo, Tecayaini, caminar, ¿no? Tecayaini, Santa Rosa Repumeo, Quiñe Cuadra, Feimeo, Microtuaimi, Paradero Meo. ¿Qué era ahí? Camina por Santa Rosa, la calle. Ya. A una cuadra de paradero. Camina por Santa Rosa, una cuadra. Una cuadra, porque la calle. Claro. Repumeo, Quiñe Cuadra, Feimeo, entonces, o después, Microtuaimi, Paradero Meo. ¿Qué será microtu? Micro. ¿Qué será micro? Tomar el micro, ¿cierto? No hay complicaciones. Microtuaimi, paradero meo. ¿Qué será? Toma la micro en el paradero. Ahí, eso es importante. Toma la micro en el paradero. Cuando uno da indicaciones dice eso. Toma él. Hace. ¿Se fijan en esa forma en que uno dice las cosas? Permiso, me voy a alejar de acá para que no parezca que estoy haciendo striptease. Me pagan por las clases, ¿no? Ahora, esta misma oración la puedo decir con otra forma gramatical, pero va a significar exactamente lo mismo. Cercane, Santa Rosa Repumeo, Quiñe Cuadra, Feimeo, Microtugne, Paradero. ¿Están entendiendo? Solo que una es una forma en futuro y otra es una forma en imperativo. Si tuviéramos que traducir literal, en uno nos dice caminarás por Santa Rosa y luego tomarás micro en el paradero. En el de abajo dice camina por Santa Rosa y luego toma micro. ¿Se fijan la diferencia? Ahora, ambos sirven para dar indicaciones. Veamos la diferencia, ¿les parece? Para no dejarlo medio. ¿Necesitan copiar lo anterior? Sí. No. ¿Hay dudas? Consulta con esto. ¿Me van a ver? Ya. ¿Permiso? No, ya. Ya. Uno me contestó, Ángel Aislado me contestó por el que está en forma orden. Ya. No lo puedo poner como una sesión. El imperativo es lo que en español conocemos de la siguiente forma. Está el verbo hacer, No lo puedo poner yo como una hago, sesión. tú haces, él hace. Solamente que está de forma las frases online. que estamos diciendo, Sí. más o menos, ¿cierto? Caminar, tú sueles caminar, estoy caminando, etc. ¿Qué es distinto a camina? Caminen. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Esa diferencia también existe en Mapudungun. Es Ya. lo que en inglés Entonces, es modo.
del reto. Y el imperativo es un modo, el modo en que estoy diciendo esas acciones. Ahora, para no complicarlos demasiado, y solo para que sepan dar indicaciones, les voy a enseñar el singular de tú, que es ñe al final, y el plural general, o sea, de tres a más personas, que es mun. ¿Por qué? Porque en español solo existe el imperativo en segunda persona, o sea, para referirme a tú o a usted. A pesar de que Mapudungun es un poquito distinto, pero eso lo podemos ver. Por ejemplo, Umautungue, duérmete. Si se fijan, no hay imi, no hay i, no hay n al final, como lo que hemos estado estudiando. Ese ñe al final me va a indicar que es una orden. Yo estoy diciendo, haz esto, ¿no? Umautungue, duérmete. No, pero mañana, no, soñar. Umau, no. Peumar es soñar. Ah, ya. Porque peuma es Sueño. el sueño, Yo y creo que peuman es soñar. hemos estado hablando de Peumayay. Soñando. Peumayaini es, vamos a ver eso ahora en un segundito. Peuma, ya, y mi. Ese ya es de futuro. Soñarás. Pero el mapuche usa el futuro para dar indicaciones, para desear cosas. Como dice, esto va a pasar. Pero es como Femole Aini, por ejemplo. Femole Aini se traduce como que estés sano. Literalmente significa vas a estar sano. Literalmente. Pero Mayani es que sueñes. Que tenga dulces sueños. Que tenga dulces sueños. ¿No? Pero literalmente, en un sentido muy literal, dice soñarás. Pero estas cosas no se traducen literal, se traducen por lo que se entiende cuando yo interactúo. Entonces, ¿cómo sería en este caso si tuviéramos que aplicar el imperativo con Peuman? Sueña, como, te obligo a soñar, sueña. ¿Cómo sería? Peumane. Peuma, en la raíz, ¿cierto? Peuma, ahí termina. Peuma, ne. Se le agrega eso y se convierte en una orden, en una indicación. Ahora, duérmete sería umautunes. Peumane sería sueña. Ahí, claro, igual es injusto decir una persona que sueña. No tiene demasiado control respecto a eso. Pero así. Ahora, en el caso de que sea para 3 o más personas, es mun. Pero mun. Sueñan. Los sobrinos soñan. O mao tumun. Duérmanse. O mao tumun. Por ejemplo, el ejemplo de acá es amutun. ¿Recuerdan que era amutun? Amun es ir, ¿cierto? Amutun es devolverse. Entonces, amutumun, devuélvanse. Váyanse, ¿no? Guata. Guata es la grabada. Guata. Guasa. No, no pasó. No. ¿Se entiende esto? Ángel, sáñame. O sea, ñe para un tú, o sea, tú haces tú, y mun para un usted. ¿Ya? La otra forma que se me perdió una tiempo, pero qué bueno que tengo el ejemplo, es la siguiente, que es el futuro. Me pasó. El futuro. Y ahí me sirve el ejemplo del fin. El futuro común se hace usando la partícula a. Así como hemos visto le, hemos visto que, la partícula a. Esa partícula va a significar futuro. Recaen, caminar, recaini, caminaste, recai, caminó, ¿cierto? Recaen,
Estoy caminando Tecaleini. Tecalei. Va caminando. Tecaquén. Suelo caminar. Tecaqueini. Tú. Caminas. Tecaquei. Tecaquei. Él o ella. De esa misma forma que aplicamos esas partículas, se aplica la A. Y en este caso se junta con otra A. Para que no sea Tecaini, se le agrega el sonido Y antes. Tecayaini. Para que suene mejor. Eso se llama, para generar una megafonía, para que suene mejor. Tecayaini. Tecayaini. Lo mismo con la palabra peuma. Peumayaini. Soñarás. Tecayaini, caminarás. Veámoslo con otra que no termine nada. Amun. ¿Cuál es la raíz de Amun? Si yo dijera, él fue Amun, ¿cierto? Lo que cambia lo último. Ahora digamos, irá. Amuay. Fíjense, solo la A. Solo que aquí, como tenía con antes, le agrega el significado para que no sea tan enredado. Hay algunas zonas en donde la dicen las dos juntas nomás. Pero escuchar gente que dice Peumaini. Eso sí lo dice así, pero en general uno le va a poner ahí una Y para que no se complique tanto la pronunciación. Amuai. Entonces, en este caso, Tecayaini, ¿no? Literalmente significa vas a caminar, ¿cierto? Pero se entiende como si yo estuviera dando una orden. No estoy así como leyendo el futuro y digo, vas a caminar por Santa Rosa, sino camina por Santa Rosa. ¿Qué es lo que diferencia el imperativo, o sea, Tecañe, camina, de Tecayaini? La cortesía. Porque uno es un poquito más fuerte de carácter, ¿no? O sea, Tecañe, camina. No necesariamente va a ser desagradable, uno a veces da esas órdenes sin ser algo ofensivo. Pero por una cosa de cortesía, para no incomodar al otro, la forma más educada, menos fuerte de decirlo, es con futuro. Es como decir, usted tiene que caminar en vez de camine. Esa es como la diferencia que existe. Pero estas son las formas en que damos indicaciones para ciertas cosas. Para hacer esto, y luego esto, y esto, y esto. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo dijera, estudia, ¿cómo dirían ustedes que estudia? ¿Cómo se estudia? Y me es enseñar. ¿Cómo es estudiar? La palabra estudiar. Catún, ¿cierto? Y catún. Yo quisiera decir estudia. ¿Cómo dirían ustedes? Una de las formas, si catún. El catú, ñe. ¿Cierto? El catú, ñe. Y la otra forma, ¿para qué se ratonía también? El catú. Estamos en clase para vender. Bueno. El catuay, ¿cierto? Y tú, voy a poner mayúscula. Ay, esa A, ¿cierto? El catuay, ¿ya? Sí, es una anarquía. Disculpa, ¿después te hago las consultas que me hacen llegar acá o...? No, dime el tiro. Es que Jorge Carimel me pregunta por Huachún, que es una localidad que está un poquito más al norte de Colina.
qué podría llegar a significar y todo eso, porque creo que al principio de la clase vimos algo como huechún. Huechún es arriba de. Arriba de. La palabra arriba de. Como la cima del Como la cerro. cima del cerro. Más alto que el cerro. Viene de Huente. En el borrador está Huechún botella. Ah, ya. Entonces el lugar está arriba de algo, como que fuera. Seguramente no escucharon arriba de qué, pero es arriba de. Cuando se vio Huechún, una mula era como arriba del cerro, pero se refería a la cima. O más arriba de lo más arriba. Porque la otra es Huente, que es sobre, como en alto. No era como que estaba subiendo un cerro, sino que estaba en la cima. En la punta. Entonces, Huechún puede ser porque está en lo más alto con referencia a qué. Como que el nombre del lugar no lo indica. Pero seguramente antiguamente cuando lo llamaban Huechún era Huechún real. Era alto quizás. No sé. ¿Hay alguna otra duda por ahí? Yo creo que puede ser un cerro. Puede ser. O lo alto del valle también. Y alta para abajo. Le gustaban los contrarios. Estamos bien, estamos Día de las cosas al revés. estamos bien de acuerdo al mapa. Es el más alto que estaba acá en Santiago. A lo mejor, no sé. Pero que hace algo. Es el que queda abajo, pero el cerro que está al lado puede ser el más alto de Colina. Ese es lo que el nombre lo indica, pues. Es como que yo a un lugar le pusiera detrás de. Afuera. Estoy en la ciudad de afuera. Sí, pues, yo creo que También. Aquí queda subiendo, pero después hay que bajar para llegar a por eso. Pero ese tipo de nombres pasan, pues. Yo les conté de Isla Guapi. Guapi significa isla. Solamente alguien preguntó así como, ¿y cómo se llama eso? Alguien dijo, ¿cómo se llama? Isla, pues se llama isla. Como cerro Huincul. Huincul es cerro, pues. Sagredo. Claro, Online. Son online. Calle Rupán, una cosa de isla. Son dos pasitos. Se lo- ¿Hay más dudas en el chat? ¿No? Ninguna otra duda que me... Por si tienen alguna otra duda, igual la pueden hacer quienes estén de forma online o quienes estamos acá, por si acaso. ¿Cómo diría usted, pues? Dale, pregunta ahí. Yo soy profesor. Pero usted sabe cómo se dice hijo. ¿Cómo se dice hijo? Porque acá hay mujer. Están poniendo viejo, póngase viejo. Pero es que también depende si la calle hombre o mujer. Ah, también. Sí, pues recuerde que la palabra para hijo no es la misma que del papá que de la mamá. Es un Cuñén. Cuñén siempre dice una mujer, ¿o no? Cuñín, solo hijos de la mujer. Es como una película. que no sé qué, pero- ¿Cómo se dice calle? de la primera clase. Repú, Grupo que yo no llegué a repú. Repú calle. Repú cuñín. O repú tañi cuñín. Repú tañi cuñín. Hijos de acá. Bueno, en la ciudad se entiende así. Por el campo serían hijos de los caminos. Entonces sería Ahora, si es por eso, yo creo que incluso, ya pensando como en el fondo del sentido, sería como, ¿cuál es el hijo de la ciudad? En el sentido de que cuando hablamos de las calles, en español nos referimos a la calle, al espacio citadino
que no es de nadie, que es donde todos hay, no hay dueños de nada. Pero en la perspectiva mapuche, ¿qué es eso? Un lugar donde uno no es dueño de. Entonces yo lo traduciría para que se entienda. Guardia de mi. Cambia el sentido, obviamente, pero ¿a qué se refiere? Es a eso. A hijos de un lugar del que no pertenecen. O al que pertenecen, pero no tienen nada. Eso es una ciencia. O al menos para nosotros. A lo mejor algún empresario diría. ¿Cómo se dice sal? No sé cómo se dirá eso. Eso así como en este caso. Para el... No sé, tendría que preguntar, pero no lo conozco. Ya. Les tengo una lectura. Chumiechi amuaimi huele wilculmeo. Chumiechi amuaimi huele wilculmeo. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo vas a ir al cerro? Chumiechi, ¿de qué manera? ¿Cómo? Amuaimi huele wilculmeo. ¿Conocen el cerro Huelén, cierto? Sí. Huelén es de Santa Lucía, es lo más antiguo que tenía. Y el San Cristóbal es Tupac, para que sepa. Ahí, en Santa Lucía dicen que Huelén significa así como lugar de los dioses. Nunca confían en esos lugares turísticos, las cosas que dicen, siempre son puras turísticas. En Tupahue también dicen así como lugar de encuentro con Dios, y Tupán es vigilante. El cerro de Tupahue era el cerro de vigilancia. Tupán, el Mapudungun de acá, de Santiago, era vigilante. ¿Y Tupahue qué será? Lugar de vigilancia. Y de hecho tiene sentido porque el Cerro San Cristóbal o Cerro Tupahue era el lugar donde los antiguos picunches miraban hacia los alrededores si es que venía algún enemigo. Porque si ustedes, no sé, si van hasta la Virgen ahí arriba si es que está despejado Santiago, que siempre está contaminado, ven todo Santiago. Era más que nada por eso. Ahora que le pongan como cerro de encuentro con Dios. Piénsalo durante la guerra de Arauco, no había tanto smog. Antes no había smog. Antes sí se veía. ¿Conocen el origen de la palabra smog? Smog es una palabra relativamente nueva en el mundo. Smog, en inglés, pero no es una palabra de hace 500 años en inglés. La juntaron de smoke, humo y fog, niebla. La juntaron y la volvieron smog, como niebla de humo. Porque a la gente le gusta mezclar palabras a los mismos. Lo encuentro interesante. Claro, y eso es como que estuviera nublado o hubiera neblina, pero en verdad es humo. Entonces no es ni niebla, ni humo. Es humo. Como el carro de palabras. Sí, todas las lenguas tienen forma de crear palabras. Pero bueno. Huelen Huincul. Huincul Cerro, Huelen el nombre antiguo de lo que es Santa Lucía. Entonces, ¿cómo iría al Cerro de Santa Lucía? Yo, para esta actividad, me dio mucha curiosidad porque busqué fotos de lo que mamuel que hay en el paseo de, no lo más arriba, pero está allá, sí, se han estado ahí, ¿no? Y estaban haciendo una ceremonia aquí. Y yo, mira, ¿este es mi abuelo? No me contó que fue a hacer. Yo encontré la foto de mi abuelo está ahí. Dije, ese fue mi primer profesor de Mapudungun, don Juan de Muñiz. Creo que sigue haciendo clases desde el primer universidad. Ah, sí. Sí, también. La misma. La de la miel de Peñalolén. Y era mi abuelo. Yo estaba buscando fotos de Cerro Huelén y dije, ah, Está mi abuelo. ¿qué estaba haciendo? Ni me invitó. Y esto era como del año 2014, 2015. Me llamó mucho la atención. Ahí les cuento. ¿Quieren conocer a Milagro Floriano Galfucoy? Dale. No fue ese día. Claro ejemplo de que la gente mayor a veces se niega a compartir cierta información. Yo creo que porque me había muy, en ese tiempo estaba estudiando para la
Yo creo que por eso, una hora está accidentada, yo creo que voy a pasar a verlo. Por suerte nada de nada. Él es mi querido abuelito, yo siempre voy y converso con él. Y buscando fotos para la clase, lo encontré a él ahí. Qué cosa más curiosa. Pero bueno, aquí hay un texto. Este texto son indicaciones para llegar, pues corto, indicaciones para llegar al Cerro Santa Lucía, al Cerro Huele. Yo siempre trato de decir los nombres de Mapudungun porque pienso que se deberían llamar de esa forma, y los invito a que le digan los nombres antiguos a las cosas. Dejar de decir Cerro Santa Lucía para decirle Huele, pero para que se entienda de repente lo tanto. Por eso le digo Alimapu en vez de Valparaíso, por eso digo Alileupu en vez de Valdivia. Investiguen, porque siempre hay un nombre antiguo, siempre. Lo que pasa es que de repente hay que saber buscar. Pero bueno, ¿quién se atreve a leer este texto? ¿Quién quiere practicar su hermosa pronunciación del Mapu? ¿Quién? No se peleen. Dame. Ya, usted. No, todo. Se puede. Muley, Cuñé, Paradero Funcional, Nacional, Web, Icún, Alameda, Muley. Leimín, Metro Santa Lucía, Ingalú. Leimín, Miraflores, Nometú, Peichi, Rucú, Muley, Quiñé Plaza. Angué, Huel, Bulé, Huelmí, Conú, Wincul, Meu. Muley, Quiñé, Fuerte Cas, Quiñepe, Quiñeque, Pura, agua. Recuerde, la única precisión que había de la pronunciación, recuerde que el sonido NG es uno solo. El resto, todos son. ¿Ven una tan difícil? Acuérdense de la mesa. ¿Entendieron lo que dice acá? Estamos recién estudiando esta clase. ¿Entendieron las indicaciones? Más o menos. Pero sí por los lugares. Ya, pero vamos viéndolo en detención, ¿les parece? Muley, Quiñe, Paradero, Pulma, Nacional y Flor. ¿Qué dice ahí? ¿Era Pulma? No son porros. ¿Por qué piensan eso? Han aprendido aquí un poco tiempo. Yo eso me demoro. Esta es mi 11ª clase en general. Porque no hago clases de sesiones tan largas, así que he aprendido harto. Pulma es adelante de él. Tienen que ver atención. Piensen en el sol. Ya, imaginen que son un sol. Muley, Quiñe, Paradero. ¿Qué dice aquí Muley, Quiñe, Paradero? Muley, Quiñe, Paradero. ¿Hay un paradero? Hay un paradero frente al Nacional. Creo que el Lifrowe. ¿Qué será el Lifrowe? ¿Parque? No creo. ¿Qué es Lifrowe? Libro. Sí. ¿Pero qué hay ahí en esa parte? La Biblioteca Nacional. Lifrowe es el lugar de los libros. O Lifrotuwe. Biblioteca. Adelante de la Biblioteca Nacional hay un paradero. Listo. Ya sabemos qué dice. Picún, Alameda, Rupupule. ¿Quién es Picún? Lo vimos en la clase pasada. Al norte. Al norte. Picún, norte. Picún, sí. Como Picún. Picún, Alameda, Rupupule. De la calle Alameda. Por el norte de la calle Alameda.
este caso avenida. Entonces, el paradero del que estamos hablando queda por el lado norte de esa calle, ¿cierto? Esa avenida. Eso es lo que está diciendo ahí. Hay un paradero al frente de la Biblioteca Nacional, por el lado norte de la calle Alameda. ¿Entienden? ¿Vamos bien? ¿Lo vamos siguiendo? ¿Sí? ¿O hay dudas? ¿Seguimos? Ya. Luego dice, Tecani puel meo. ¿Qué dice ahí? Camina, Tecani es caminar, Tecani camina. Puel meo. ¿Puel qué es? Sí, es una dirección. ¿Cuál dirección? ¿Dónde quedan los puelches? ¿Para el oriente o para el este? ¿Sabes dónde viene la palabra oriente? Vienen de lo mismo. Pero vienen de lo mismo. Oriente y poniente, ya el poniente se entiende. Poniente es donde se pone el sol. ¿Pero por qué oriente es donde sale el sol? Oriente, orientación. Esto no es de Mapo, esto es para que lo sepan. De orientación. Esto viene de una palabra en latín que era orivi. Nos ubicamos con el oriente, nos orientamos con donde sale el sol para allá. Orivi en latín significa nacer. Entonces, el naciente en el fondo. Y el naciente es por donde nace el sol. Entonces, ¿por qué oriente? Por donde sale, por donde nace el sol. ¿Y por qué le llamamos orientación? Porque la forma más fácil de saber en qué punto cardinal está qué cosa es ver por dónde sale el sol. Por eso llamamos a orientarse así. Por eso la mayoría de los pueblos, excepto los europeos por algún motivo, se orientan mirando hacia el este. Porque de donde sale el sol siempre va a salir por el este. El sol salía por el norte. ¿Por qué se orientan? ¿Cómo? ¿Por qué se orientan? ¿Por el norte? Por el norte. ¿Por la brújula? Sí, claro, pero cuando uno Esa es la otra forma de si es que es de noche. Tienes que perder el chiste. La posición del sol en general nos va a servir para orientarnos. La vamos a orientar porque estamos buscando de dónde nace el sol y eso nos va a indicar dónde está la dirección. Ese es como el sentido. Y a los orientales se les llama orientales porque quedan más allá de lo que ellos conocían, más hacia el este. Ellos a sí mismos no se llaman orientales. Ese es el nombre que le pusieron los europeos porque quedan más hacia donde sale el sol. Pero eso, como sección cultural para que sepan. ¿Y de dónde sale el sol? Del este. Del este. De hecho, una vez una persona me decía oriente, para acordarse, oriente. Y eso en Mapudungun es el pueblo, donde vienen, por ejemplo, los pueblos de Chile. Argentina, y Argentina queda al este. Si les sirve para recordar, pueblo. El sentido de orientación en general de todas las cosas, y si le ponen mapuche, es hacia el este, porque es de donde viene la fuente del sol. Porque por ahí sale. hay mapas antiguos que tenían el este hacia arriba. Sí, incluso mapas europeos Tenían el este hacia arriba. y es la forma más natural en general en la mayoría de la cultura del mundo poner el este hacia arriba porque es más fácil ver por dónde sale el sol. Esa cuestión del norte se empezó a dar sobre todo por los viajes por el Atlántico, y ahí te servía tener una brújula para no perder. Siempre hay campos magnéticos que las pueden alterar y todo eso, pero estos mapas se empezaron a generar para que la gente viajara. Entonces se hacía de la forma que fuera más fácil para los viajeros. El siglo Y XVI la forma más fácil era usar una después brújula. del descubrimiento de América. Después del descubrimiento de América se oficializaron los mapas tal y como los conocemos hoy en día, con el norte hacia arriba y meridianos, paralelos, llamas. Eso fue más o menos por el siglo XVII. Pero ya, si nos ponemos a hablar de mapas, yo estoy acá están los mapas. Pero sigamos con esto. Entonces, Trecañe, Puelple o Puelme. ¿Qué dice?
Camina por el este o camina al este. ¿Ya? Entonces recuerden, hay hay un paradero, Lequín y Paradero, Pullman Nacional de Flower, al frente de la Biblioteca Nacional. Se siguen viendo de mi gallina, es un nombre muy joven. Y un hombre muy junto. Eso es por el lado norte de la calle Alameda, ¿ya? Camina al este, ¿ya? Peaimi, Peaimi, Metro Santa Lucía Piñero. Esto no lo hemos estudiado, significa ¿qué se llama? Peaimi, Metro Santa Lucía Piñero. ¿Qué dice aquí? Verás el metro que se llama Santa Lucía, ¿ya? Mulaimi, Miraflores, Meo. Ahí se me pasó eso. Miraflores. Ya vamos a ver un mapa para que se sepa. Mulaimi, Miraflores. Nometu Feichirupú. Nometu, no lo vimos antes, cruzando al otro lado. Nometu Feichirupú, Mleiquiñe Plaza. Cruzando esa calle hay una plaza. Plaza Benjamín Vicuña Maquena, por si alguna vez te preguntaron cómo se llama esta plaza. Amungue, Huelpulé. Amungue, Huelpulé. Amungue. Caminar. No, es camina. Vaya, anda. Porque caminar es explicar. Amungue, Huelpulé. Ve por el este, anda por el este, ¿cierto? Puguaymi, ¿recuerdan la diferencia entre Acun y Pugun? Pugun es llegar allá, ¿cierto? Puguaymi con un winculmeo. Con un wincul. Al borde del cerro. Con un es la entrada. Con un wincul la entrada del cerro. Quiero mirar mucho. ¿Cómo? Y estaba pensando que era una final. O sea, el significado. Puguaymi llegarás allá a la entrada del cerro. Con un winculmeo. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? Meliquiñe Fuente, Caquiñeque, Urapurapahue. Urapurapahue es el nombre que se le da, o Urapurahue, las escaleras. Entonces, allí donde uno llegó a la entrada del cerro, Meliquiñe Fuente, Meliquiñe Urapurapahue. Una escalera. ¿Ya? A la entrada del cerro. Y en la fuente sale Poseidón y un montón de cosas. Poseidón es el dios de las construcciones. Además de ser el dios del océano, la cultura clásica es el dios de las construcciones. Su pasatiempo es construir ciudades. No era Hefesto. Hefesto es herrero. Pero todos los dioses tenían como pasatiempo y hacían cosas. Entonces, como que no son dios de una pura cosa. Y el pasatiempo de Poseidón es construir ciudades y por eso Benjamín Vicuña Maquena puso ahí a Poseidón cuando construyó el cerro. Porque como que ellos es súper clásico, una Poseidón ahí en la punta. No tienen ni agua. Pero eso es un tema de gestión pública de recursos. ¿Eh? Pero bueno, más encima aquí no está ni el océano. Pero bueno. Esto es lo que. Ya no financiamos las cosas. De hecho, Benjamín Vicuña Maquena tiene un desfalco del presupuesto por eso de la remodelación, o como llamamos, modernización del cerro. Entonces, antes lo hicieron un cerro de piedras. Uno dice, es la romana, no es griego. Es que eso es lo mismo que. Sí, pero no, pero igual, los números de los planetas son los dioses Romanos. Pero los romanos eran buenos vikingos, pero no muy cultos. Claro. Como no eran muy cultos, les gustaba la cultura griega. A pesar de que lo esclavizaron, ya, por usted va a ser mi esclavo, pero en serio. y después igual cambiaron. Fue por cosas políticas, pero no nos vamos en esas discusiones históricas, no me entusiasma. Las indicaciones que estábamos dando eran solamente este caminito. Media vuelta. ¿Por qué no seguir? O sea, que si queremos dar indicaciones más largas, por ejemplo,
ejemplo, tomar vino, etcétera, pues ya. Mantengámoslo siempre en un lugar cerquita. Pero bueno, vamos viéndolo. Mlequiñe Paradero, Puigma Nacional de Frowe. Mlequiñe Paradero, Puigma Nacional de Frowe. Adelante de la Biblioteca Nacional. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Picún, Alameda, Rupuple. Norte, los mapas occidentales está para allá. Esta es la Alameda. Este es el lado norte. El norte de la Alameda. Porque está al lado sur de la Alameda y no sé qué más lo que queríamos estar. Si no, no estaríamos frente a la Biblioteca Nacional. Estaríamos frente a los Interamérica, hay un doggy. Hay un, ¿sabes? Bueno, por ese lado, por acá está por Carmen, una feria artesanal. Igual hubiera sido bueno con la micro, así, la Es que depende, para mí llegar, sí, pues se puede, pero claro, depende. en general esto lo planifiqué con estudiantes que vienen de distintos lados. Ustedes van más o menos con la misma micro para allá. Pero yo, por ejemplo, para llegar ahí tomo la 25, la 29, la 230. Yo creo que tomo la 400 ya. Entonces, para no confundir, dije ya desde el mismo centro hacia el centro. Como para hacerlo así. Entonces, Picún a la Alameda República, el lado norte de la Alameda. ¿Ya? Sí. Ya. Luego dice, Trecañe, Puelmeu, Peaimi, Metro Santa Lucía, Pinel. Trecañe, Puelmeu, allá está el este. Y aquí, si bien sale acá en el mapa, hay una entrada acá y una entrada acá. Peaimi, Metro Santa Lucía, Pinel. Caminando hacia el este. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Muleaimi Miraflores. No metu feichirupum leiquiñe plaza. Muleaimi Miraflores. Meo. Están haciendo Miraflores. No metu feichirupum. No metu cruzando esa calle. Feichirupum. Muleiquiñe plaza. No sé si le puse el nombre. Muleiquiñe plaza. Esta plaza que se llama Benjamín de Cuñamay. Esta plaza. Fea. Horrenda plaza. Por acá hay una feria artesanal indígena. Puede ser esa parte. Ahora está cerrada. Siempre está cerrada. No desde la pandemia. Desde la pandemia pasó. Pero bueno. Entonces, ¿qué dice después? Amungue Puelpulé. Anda hacia el este, ¿cierto? Puguaimi con un Winculmeu. Uno está acá, vio la plaza, ¿cierto? Anda hacia el este. Y acá está el Conón Wincul, la entrada al cerro, ¿cierto? Y en la entrada al cerro, Muleiquiñe Fuente, Caquiñeque, Purá Power. Acá donde uno entra, y esta parte que sale acá, está la escalera y una fuente. La fuente no sé si es la de abajo o la de arriba, porque más es un dos. Pero está poseído. Y esas son indicaciones para llegar desde ahí hasta allá. Sí, se ve como algo largo, pero hay que mantenerlo simple. Porque si les doy las indicaciones para tomar el bus y llegar a la ciudad, se complican las cosas. Pero ahora con esta información ya saben más o menos cómo pueden dar indicaciones. ¿Se entiende? ¿Se entendió la actividad? Vayan pensando ustedes mismos, como para la otra sesión, si es que pueden, en dar indicaciones de llegar a un lugar a otro. Lo damos su decisión. Uno elige ¿De qué lugar hacia qué lugar? Pero ojalá que tengan al menos una simple indicación. Una cosa. No así como sale de su casa y va a entrar a la panadería. Si uno viene a hacer de la panadería, ¿cómo va a ponerse? Se levanta de la cama y de la cara y después no sé, pero que tenga que ver con dar indicaciones del lugar. Más o menos piénsenlo y si pueden, lo voy a dejar opcional durante la próxima sesión que van a hacer las pruebas y las evaluaciones, lo conversamos. Y les digo, sí, habría que cambiar esto, para que quede práctico. Ya.
más o menos ya vamos sabiendo qué cosas decir, más o menos ya vamos viendo, y ahora vamos a pasar a otro tema, quizás más simple, pero súper importante, que son el cuerpo, sus partes y las enfermedades. ¿Ya? Así que veamos eso. ¿Estamos listos? Hay que cambiar un poquito de switch porque es un poquito distinta la materia. Che Calul, el cuerpo de la persona. Che Calul, cuerpo humano. Calul es cuerpo. Calul. Calul. Veamos. Lonco es cabeza. Todos conocemos la palabra, ¿sí? Lonco. A veces la gente se complica porque uno escribe entre medio, pero siempre en español cuando uno pone una N y una C, hace ese sonido igual, porque no se da cuenta. Lonco. Pero no es necesario marcarlo porque no es un sonido del español. Si es un sonido de más común, uno puede escribir sin la NG, puede poner con la N y después la K, pero va a ser el sonido igual. Por eso se anota de esa forma. Lonco. La presentación la envié por WhatsApp. ¿No está el cuerpo humano en el librito? No. Ya. Pero pues esto es difícil de encontrarlo, ¿no? Tol. Hay un cerro que se llama Tolhuaca. Cerca de Huacautín. ¿Qué significa la Tolhuaca? Frente de vaca. Frente de vaca. La frente de la vaca. Así se llama el tema de Tolhuaca. Tolhuaca es eso, la frente de la vaca. Tolhuaca es vaca. Tolhuaca de la vaca. ¿Qué vas a hacer? Añe. Rojo. A la mascarilla vi gente llamándole tacú. Añe. Hue. Tacún es cubrir. Tacú añehue. Cubridor de ropa. Cosa que sirve para cubrir el ropa. Añe. La carita. Pel. Cuello. Falque. Hombro. Grupo. Cubú. Hay gente que dice cu. También está el cu. Cu. De esa forma. Como con G, pero hay gente que dice cubú. Mano. Cubú. Está Chanul cubú. Chanul es dedo. Pero existen dos tipos de dedos. De la mano y el pie. Entonces, cuando uno habla de los dedos de la mano, hay que decir Chanul cubú. Chanul cubú. Probablemente una conversación que uno está hablando de las manos, uno puede decir Chanul y se va a entender. Pero para diferenciarlo de los dedos de las patas, uno hace la diferencia. Por eso. ¿No? Luego viene Macha, la que sufren jugando balín. Y al fútbol también. Macha. Pali, pali. Yo una vez le pregunté a mi abuelo cómo se decía el tobillo y él lo conocía de otra forma y me llamó la atención. Decía Pali Namuns. Pali, la pelota del pali, que es chiquitita, como de este porte. Entonces él en su familia siempre le llamaban Pali Namun. La pelotita de la pata. Eso significa el nombre que me decía. Aquí hay otro, Pali Pali. Pero se refiere a lo mismo. Y dije, ¿cómo Pali Namun? Sí, como una pelotita que hay en la pata. Ah, mira, qué curiosidad más grande. Pero aquí hay otra palabra, Pali Pali. Runcoy. Talón. El talón. Curiosamente, Runcul, no con hoy al final, sino Runcul, saltar. Y uno de lo que más, como, no sé, yo me imagino que por eso tendrán tanto parecido. Runcul es saltar y Runcoy es el talón. Uno igual usa los talones.
Pero ahí suena muy parecido. Yo creo que tienen alguna relación. Bueno, lo que mencionaba antes, Chamuel, Namun. ¿Namun qué será? El pie. Y Chamuel el dedo. Un dedo de la pata. El dedo del pie. No hay diferencia entre pie y pata. Namun. Antiguamente era una palabra distinta para patas de animales. Los indios dicen Namun. Namun. El otro lado tiene otras cosas más específicas. Nge. Ojo. Ya conocían esa palabra. Nge. Nge. Pilun. Pilun. La oreja. Una vez, mi profesor Juan Lemuñir, que vieron unas fotitos anteriores, de repente decían preguntas y no contestaban. Y seguía hablando. Y le hacía la pregunta 3, 4 veces y no contestaba. El profe no me ha contestado. Ah, disculpe que estoy pilún, decía. Estaba medio sordo. Y él conocía la palabra sordo como pilún. Como decirle oreja al sordo. No sé si será. ¿Usted conoce una palabra para referirse a la gente sorda? Pilú. Ya, es la misma que conocía él. Como llamarle oreja a la persona. Se entiende que es por el tema del oído. Pero pilún es la oreja. Y se dice también así, o pilún, a la persona que no escucha. You, en la nariz. You. Wun, la boca. Wun. Los labios son melfu wun. Eso no está ahí en la. Melfubun, los labios. ¿Ya? Melfubun. Y adentro, ¿ah? ¿Qué un? La lengua. ¿Qué un? Hay gente que lo llama también al idioma así, que un. Pero está más difundido. No. Pero que uno lo pueden encontrar. Lengua. Lipan. Lipan. Brazo. Mollo, en el caso de personas con pechugas. Mollo. Pecho. Aquí me parece muy curioso algo que quisiera compartirles, y es que aquí no había animales a los que se les sacara leche antes de llegar a los españoles. Entonces a la leche, yo al menos la conozco como lichi, o leche en español, ¿ah? O leche co, he escuchado alguna vez. Pero a la leche materna se le llama mollo co, agua de pecho, co de agua, mollo co, agua de pecho, leche, pero leche materna, leche de pecho. Esto de tomar leche de otro animal es algo que a los europeos de ciertas zonas se les ocurrió, porque podían, por sus condiciones climáticas, mantener y guardar la leche de los animales. De hecho, los griegos y romanos lo consideraban una cosa asquerosa, porque claro, donde vivían ellos hacía alto calor. Entonces, si le sacaban la leche a un animal, se les podría. Entonces no se le iban a tomar. Pero un poquito más para el norte, los alemanes, vikingos, por sus condiciones climáticas sí podían dejar guardada la leche de animal. Y era una buena fuente de alimento. Entonces consumían eso. Pero a los griegos y a los romanos antiguos les daba como asco. Sí, pues obvio, si a ustedes se les pudre. Ahora, con las condiciones climáticas después fue cambiando porque se empezaron a encontrar formas de mantener esas cosas. Hoy en día todos tenemos un refrigerador, un lugar donde podemos dejar las cosas más frías y no se va a echar a perder la leche. Pero hace 500 años, un griego no iba a pensar en voy a guardar la leche de la vaca. Fue pasando siglos. Hoy en día tenemos súper normalizado eso de la leche de otro animal, pero hace unos cientos de años no era tan normal ni consumir leche de otro animal que no fuera el humano. Como reflexión allí. Y por eso Mapón también es una palabra distinta. Leche y mollo co, agua de pecho.
Para que sepan. Una curiosidad. Fuzo o futo, el ombligo. Hay una discusión teórica respecto de si, esto es del mundo cristiano, si Adán y Eva tenían ombligo. No deberían. No deberían, pero entonces, ¿por qué su hijo sí los tenía? Nacieron de una forma distinta. Pero ahí, por ejemplo, si Dios creó a los humanos de una forma, ¿por qué creó al humano, al primer humano, a la primera raza humana de una forma, y los que siguieron son distintas? Entonces los que siguieron no son discusiones de la teología. Pero al tener al bebé en el vientre, obviamente de una manera que Ahora, hay algunos cristianos que dicen que Dios creó a Adán y Eva con ombligo, pero un ombligo falso, para que pudieran heredar su hijo el hecho de tener ombligo. Son discusiones que no tienen nada que ver con una porque fue el primer bebé desde y ahí empezó a Que esa es la discusión. Si dicen que Dios creó al hombre y mujer a su imagen y semejanza, Yo Dios tenía pienso que ombligo o no. no una tontera, pero los teólogos en el siglo XVIII peleaban por esto. Peleaban así como, pero entonces Dios hizo hay un asunto que en algún momento, oye, ¿qué no dices? Igual de lo mismo, pero en algún momento los teólogos y científicos se peleaban por esto. No, pero la teoría de que Adán tenía, no tenía sentido. ¿Por qué no conversan algo más útil? No sé, después de la cura al cáncer. ¿Quién me importa a mí si Adán tenía? El ombligo fruto. Ahí ven ustedes se encuentran que Adán y Eva, que también son mitos cristianos, o sea, mitos, como hay mitos de todas las culturas, es mito de los cristianos. Lo que pasa es que los mitos son verdades para las personas que son parte de esa comunidad. Entonces, como el mundo fue cristianizado y evangelizado, consideramos como si fuera el origen del mundo. A pesar de que siempre hay distintos orígenes del mundo. Pero bueno, hace poco estaba escuchando personas que conversaban sobre las discusiones teológicas de si tenía o no tenía fútbol. Ombligo. Les dejo ahí la inquietud. Piensen si tenían ombligo en el mito cristiano. Yahweh es el vientre. Un poquito más abajito en el fondo del ombligo. El vientre. ¿Ya? En el fondo la parte donde las mujeres tienen, uno siempre dice la guatita de la mamá cuando se iba a embarazar, pero no es la guata, no. Es el vientre, y el vientre queda abajo de la guata. Es como esta zona, un poquito antes de la pelvis, pero por dentro. Chan es la pierna. ¿No la pierna de cómo está tu pierna ahí en la casa? No. No, eso no se entendería tampoco, a pesar de que el profesor se rió mucho cuando le pregunté si es la pierna. No. Chan es literalmente la pierna. La pierna. Sí, Michelle. Además, en el español juvenil de Chile se dice mi chan por mi sangre. Que se empezaron a decir mi sangre como eres más que mi amigo, eres mi hermana, eres mi sangre. Pero se empezaron a cambiar a decir mi sangre, y después tenemos mi sangre. ¿Cómo está mi sangre? También. Ahora yo he escuchado gente que por cambiarlo, por no ponerle mi sangre, mi sangre, como lo sangre. ¿Cómo está mi sangre? He escuchado mi sangre. Decimos mi sangre, digamos. Pero bueno, Chan, me entiendo. Quique es el músculo. ¿Ya? Esta parte de acá. Luego está el lúpulo. De ahí que se han escuchado el lucutube, esa figura del lucutube. Lucu, rodillas, y lucutum, arrodillado. Ponerse en la rodilla. Cuando hacen rogativas, siempre hacen que uno se arrodille. Hay zonas donde no, hay zonas donde sí. Sí, hay zonas Pero que todo no. indica que antiguamente era bastante común que uno se arrodillaba. Hay gente que dice, no, porque los mapuches nunca se han arrodillado como los cristianos. En verdad, hay pruebas de lo contrario, pero hay lugares donde la gente se arrodilla y lugares donde la gente no se arrodilla. Lo molesto, eso, bueno, me pido disculpas, que me molesta, me tengo que retirar.
Tiene que ir a hacer Puede ser una ya. al otro lado de esa Y bueno, para finalizar la diapo, Namun, como habíamos dicho, es pie. Y no hay mucha diferencia para pata. Un mapomún antiguo, en 1700 había una, pero casi nadie la usa. Hoy en día. Namun. Pie, pata. También de los animales. Namun. ¿Dudas con esto? Dígame. Hombro, falque. Clavícula, no sé. Vamos a buscar. Ah, ya. Foro, el hueso, pero también el diente. ¿Ya? Yanca, en estricto rigor son las piedras preciosas, las yancas. Y yancato se llama como al arreglo de piedritas preciosas. Hoy en día se hacen con montecillas. Yanca foro se llama porque acá se ponen esas joyas. El hueso de las joyas. Literal. No conocía esa palabra, voy a buscar si hay otra. Pero me hace sentido que le llamen yanca foro. Uy, que se pusieron callados. Ahora, yanca foro. En el fondo, el hueso de las joyas. Pues bien bonito, ¿no? No conozco la cruz, la vamos a buscar. ¿Cómo? Custiforo. Por otro eso vamos a buscar qué es custi. ¿Como la espalda o no? La espalda es puri. ¿Usted cómo conoce esas palabras? Me la enseñaron en la teoría. Ah, Cuando hacíamos de pasar en una clase, me enseñaban esas palabras. ¿estará bien? Así se escucha. Yo no la conozco, así que no le puedo decir que también no está mal. Bueno, que me Pero espera un enseñaron poquito, lo voy a sacar en en otro grafomario, pero Ay, porque no se lo vayan a molestar. sí, porque el libro era Claro, en gallego. claro. Pero es lo mismo, es la misma posición, la misma palabra. Esa no la conozco. ¿Cómo usted conoce la columna? La columna fue la sobrina Ah, Sí, cuando ofrecen las cartas. ah. Costilla, Entonces, casi. sí. Sí. Eso es Sí. porque Ah. las costillares no. Sí, a ver. habrá que buscarlo. A lo mejor en la zona donde el profesor o profesora. Otra palabra. ¿Y la clavícula cómo la conocen? La clavícula, ay, Ya. ¿Pero cómo la conocían? Me duele, pero no sé cómo se dice. Pero ahí decía Yanka Foro. ¿Dónde tiene el labio? Sí, no se ve que sea Solo sé que me duele. Ahí vamos. No le voy a mentir diciéndole que significa algo que no sé qué significa. Oña, Oye, la conozco como Willy. una. ah, voy a decir uña. La pera. Esa no la conozco como se La dice. pera. El mentón. Ah, por eso dicen el quecha, un barbón que conozco. ¿Qué se le decían? Oye, qué excelente la vida. Porque se puso algo después para darse que era muy peor. O sea, ¿por qué le decían quecha? Yo pensaba. Estómago. Pucha. Pucha el estómago. Y hay una expresión que apoya pucha. Se llenó el pucha. ¿Qué es? La guata.
Creo que guata es del animal. El estómago. No, no es que Igual me hace sentido que le digan así porque espero una. se pronuncia así, como así, ¿Qué me diferencia entre che y che? En el español no lo entiende como cosas distintas, pero más o menos en un baileo sí. Porque la X es el señor en ese formato. y es, el pelo. El pelo es lonco calvo, ¿no? Me puso calvo. Lonco, ya. Pero es lo mismo. Cal también le llaman a la lana. Aquí. Sí, cal, la lana. Entonces la lana de la cabeza. Pero aquí como la escribía, porque a mí me suena Esa B es la L. Al lonco. El cabello. de aquí a mi primaria sería con Claro. Pero como le digo, si lo escriben sin eso, igual lo van a decir. ¿Cómo se dice? Calón con cabello. El cabello. esto no lo mencionaron. Lo otro es Ya salió. Me parece muy bien. Voy a buscar eso, porque yo no conozco. Así que. ¿Hay alguno más que quieran aportar? y para el aparato reproductor. Para los aparatos reproductores, las palabras no las puse aquí porque de repente hay gente que se puede asustar. Yo encuentro que no está malo decirlas, sobre todo en clase, porque sabemos que no estamos hablando, me he enterado de gente que pregunta y es malentendido, pero los aparatos reproductores, punón es el pene. Punón, pene. De hecho, no sé si han escuchado, le dicen, ¿y quién te juego? El lonco punón. Que literalmente, que literalmente significa cabeza del pene. Pero como lonco es un cargo, autoridad, entonces, no, eso me lo mandó a decir el lonco punón. Como un juego de palabras. Punón es pene. ¿Cómo? Él me enseñó todo eso. Es como lo que se llama. No, vamos a decir que está muy grave. La vagina es. ¿Sabes? Ahora, por ejemplo, una vez una persona preguntó cómo sería la diferencia entre vulva y vagina. Y nadie le supo responder, y en verdad a las señoras cuando le preguntan tampoco tienen muchas ganas de responder a esas cosas, porque puede malentenderse. Ahora vi que hay una persona que se llama Melfu-Kutri, así como Melfu-Wun, labio, para referirse a la vulva, se llama Melfu-Kutri, como los labios de la vagina. Pero no sé si eso lo dirá todo el mundo, se lo digo con esa precaución. ¿Ya? Kutri es el título de vagina. Hay gente que usa como la palabra para molusco, pero como concha, pero están tratando de traducirlo del español, y en verdad está mal que no diga estas palabras, porque probablemente no siempre